Pues, bonjour, ¿cómo están? Pues hoy vamos a iniciar con la sesión número 7, ya vamos un poquito más de la mitad y empezamos. Hoy vamos a estudiar lo que es la interrogación para poder hacer preguntas, entender lo que nos pregunten cuando nos presentamos, cuando nos dicen cómo estás, de dónde vienes, preguntas básicas. Se les llama preguntas de sobrevivencia, ¿ok? Pero estas son las palabras interrogativas. Aquí en pantalla tú estás viendo, por ejemplo, el comment, quand, quel, combien de, où, pourquoi, est-ce que vous, qu'est-ce que, ¿ok? Estas son de las palabras interrogativas principales. Bueno, el comment, ¿cómo? Quand, ¿cuándo? Quel, si ustedes se fijan aquí tenemos con una L, con dos Ls o con S. ¿Cuál o cuáles sería en español? Solamente que ellos lo dividen en masculino y femenino. Quelle ta profesión sería con dos Ls E, ¿ok? Pero ahorita vemos el escrito, pero es la misma pronunciación. Comment, ¿cómo? Quand, ¿cuándo? Quel, ¿cuál? O cuáles. Igual de pronunciación, no digo quelles o quels, no, quel. Combien de, cuánto, cuánta, para preguntar cantidad. Où, ¿dónde? Pourquoi, ¿por qué? Est-ce que vous, esta estructura, cuando veamos el est que, vamos a marcar, identificar inmediatamente que es una interrogación, pero en sí no tenemos como un equivalente. Yo puedo preguntar, ¿estudia francés? ¿Es que vous étudiez français? Lo puedo decir sin el es que y nada más. ¿Vous étudiez français? Y se entiende. Pero el es que te va a dar una estructura estándar. ¿Ok? Cuando tú la veas es una pregunta. ¿Qué es que? Todo esto es qué. Porque tenemos el es que dijimos que nada más nos va a indicar la interrogación. ¿Ok? Ahora. La siguiente sería qui, à quelle heure, de a pour qui, quién, a qué hora, y las preposiciones de, a y para. Si yo quiero decir, ¿para quién es este libro? ¿Pour qui ce livre? ¿Ok? ¿A quién? Aquí. ¿Y de quién? De qui. ¿Ok? Entonces, estas son las palabras interrogativas. Ahorita vamos a ver ahora cómo las vamos a utilizar. Mira, para hacer una pregunta en francés hay 3 formas de hacerlo. Hay más formas, pero las más sencillas y que sí debemos de conocer son la familiar, estándar o una formal. Entonces, ya tenemos las palabras interrogativas. Ahora vamos a ver en qué persona las vamos a hacer la pregunta. Puede ser tu o puede ser vous. Acuérdate, el tu es importante hacer la pronunciación u, tu. Tu t'appelles comment? No, tú t'appelles comment? No, tu, ¿ok? Tu vas où? Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Okay. La primera, familiar, el u va al final, que es ¿dónde? ¿A dónde vas? Esta misma pregunta, pero con la estructura es que sería où est-ce que tu vas? ¿A dónde vas? El estándar. Cuando yo vea la estructura es que, inmediatamente es el estándar. Ahora, la formal, ¿cómo la voy a distinguir? Porque primero voy a escribir el verbo y después la persona. Y siempre van unidos con un guión. Sería la forma más sencilla y la más fácil de hacer una pregunta o estructurar una pregunta de manera formal, ¿ok? Primero verbo, unida por el guión, y la persona. Vas-tu. Y en un lenguaje familiar o directo, primero es tu y luego va. La persona, el verbo. Y acá primero es el verbo, unido con guión, tu, la persona. Estas son las 3 formas de poder hacer o estructurar una pregunta. Familier, standard, formel. Y tenemos un ejemplo a partir de vous arrivez demain,
puedo hacer esta pregunta. Vous arrivez quand? En la forma familiar o directa, la palabra interrogativa normalmente va al final. La puedes poner al principio y te van a entender y está bien. Sin embargo, para sonar más francófono, más auténtico, va al final. Tu vas où? ¿Ok? O vous arrivez quand? Vous arrivez quand? La segunda, el est-ce que. Quand est-ce que vous arrivez? La formal. Quand arrivez-vous? Primero el verbo y luego el sujeto. Muy bien. Ahí ya tenemos las tres formas, acuérdense. Direct, familier, el estándar con la estructura est-ce que y la formal, primero verbo y luego el sujeto. Ahora, fíjense, si yo contesto oui, je pars en vacances au ski pour Noël. Hago la pregunta, où pars-tu pour Noël? ¿Qué registro sería? Si tengo primero el verbo y luego el sujeto. ¿Cuál sería? Sí, precisamente es el formal. Primero está el verbo, el guión y el sujeto. Eso lo vas a identificar. La segunda, vean, qu'est-ce que, ahí sí es una E primero abierta, ¿qué? Porque es ES, ¿ok? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances de Noël? Si ya veo inmediatamente el est-ce que, estándar, ¿ok? Esa es la palabra, el registro estándar. Est-ce que tu pars en vacances pour Noël? Estándar con el est-ce que. Y tu pars en vacances pour Noël, la directo familiar. Ahí ya le quitamos el est-ce que. Y no es formal, porque acuérdense, formal primero vamos a poner lo que es el verbo. Como aquí arriba, pars-tu, verbo, sujeto. Esa es la formal. Ahora, tú vas a hacer preguntas. Fíjate, aquí tenemos estos ejemplos y están desglosados en familier, estándar, formel. Ahora te toca a ti hacer algunos ejemplos. Yo aquí pongo que hagas para que practiques y se te aprenda en una primera instancia o se te grabe, se te quede en tu memoria cómo sería el registro familiar. Haz 4, ¿ok? 4 en familiar, 4 en estándar y 4 en formal. Intenta hacer la misma pregunta para que la hagas en los 3 registros, ¿ok? Puedes utilizar el vocabulario de los lugares, que ahorita te voy a decir cómo son los lugares o las actividades cotidianas. Se réveiller, se lever, las actividades que hacemos a diario. Y otra cosa súper importante cuando estamos empezando. Intenta no repetir el vocabulario. Ejemplo, si yo puse ya école, ya intenten las otras ya no poner école. Si pones chien, ya no pongas en las otras chien. Aquí te doy unos ejemplos de lugares. Por ejemplo, le château, le salon, que es aquí la sala, le château, pues es el castillo, le couloir, el pasillo, o l'avenue, la avenida, ¿ok? Ahora otros 4 que sería la campagne, la ferme, la caverne, le bois. El campo, la granja, la cueva, el bosque. Ahora, les activités quotidiennes, fíjate, son 4, muy utilizadas todas las mañanas. Se réveiller, se lever, se réveiller, despertarse, se lever, levantarse, se doucher, bañarse o ducharse, tomar una ducha. S'habiller es vestirse. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a practicar entonces las preguntas. Ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta con château. Bonjour, monsieur. Où est le château? O le château, c'est où? Ok.
Si yo quiero hacerla formal y quiero utilizar, por ejemplo, avenida, ¿cómo harían una pregunta en formal? Miren, ahí ustedes escriban su ejemplo, ahí en los comentarios, escríbanme. Pues es estándar o pongan una S de standard en francés y luego ya su ejemplo, ¿ok? Le salon, le couloir, l'avenue. Hagan su pregunta. ¿Dónde? Où? Pourquoi? Quand? Comment? Comment peux-je arriver à l'avenue? ¿Cómo puedo llegar a la avenida? ¿Ok? Comment peux-je arriver à l'avenue? Excusez-moi, madame. ¿Cómo peux-je arriver à l'avenue? Así sería una pregunta, ¿ok? Siempre hay que utilizar el pardon, excusez-moi, oui, para pedir ayuda. Llamar la atención de la persona. Pardon, madame, ¿cómo o où est le château? ¿Dónde está el castillo? ¿De acuerdo? Y aquí tienen otros 4 lugares que los pueden utilizar para hacer sus preguntas. Ahora, fíjense, las actividades cotidianas. ¿Qué puedo preguntar con estas? Bueno, fácil. ¿A qué hora te despiertas, por ejemplo? ¿A quelle heure te réveilles-tu? ¿Ok? O, ¿qué día te bañas, por ejemplo? Quand est-ce que tu te douches? Si yo lo hago en estándar. Hagan su ejemplo, pónganle si es estándar, si es formal o si es directo familiar. A ver, vamos a hacer el del verbo se doucher. Quand est-ce que tu te douches? ¿Cuándo? Es que es la palabra que nos indica que es el estándar. Ahora, esa misma pregunta, ¿cómo la harían en familiar? De entrada le vamos a quitar el es que, ¿no? Ok, empezamos. Tu te douches quand? ¿Puedo hacerlo? Quand tu te douches? Sí, lo puede hacer así, pero para que suenes un poquito más natural, es al final. Tu te douches quand? Y si es formal, sería te douches tu quand, verbo, sujeto y ya la palabra interrogativa, ¿ok? Quand te douches tu? Quand te douches tu? Hagan sus ejercicios, ¿ok? Hagan sus ejercicios y me dicen, escríbanme si tienen ahí alguna duda, alguna pregunta. Pueden escribir sus ejemplos y ya yo les voy a estar diciendo cómo van. Pero haz tus 4 familiares, 4 estándar y 4 formal. Trate de hacer la misma, ¿ok? Recuerda, si lleva el es que, estándar. Primero verbo y luego sujeto, la formal. Y la palabra interrogativa al final es la familiar. Practícalas. Practícalas. Y aquí estoy para ayudarte. ¿Sí? Nos vemos en la próxima lección. Au revoir.